Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento cultural. Hoy me acompañan dos actores de la compañía Pasabarret de España que nos visitan en esta sexta edición de la Jornada Nacional de Teatro Callejero. Ellos son David Sancho y Delia Batet, a quien ya le estoy dando la bienvenida y las buenas tardes en nuestra revista. Ustedes se presentaron ayer en el Parque de la Libertad con la obra Convictus en el horario de la tarde y hoy van a estar en el Parque de Pueblo Nuevo y también todo el fin de semana se presentarán en varios espacios de esta sexta jornada. Quisiera que me comentaran un poco sobre la propuesta que traen en esta sexta edición del Teatro Callejero de la Obra. Bueno, es un espectáculo, en realidad un espectáculo nuevo, un espectáculo, nosotros somos una compañía y habíamos estado aquí hace dos ediciones del festival con una propuesta musical y bueno, es algo completamente distinto que rompe un poco con los esquemas de las propuestas de calle que se están haciendo aquí, es algo que es muy fresco, muy simple, muy rápido, con un contacto directo con el público y sobre todo basado en el mundo del payaso. Con Victus son en realidad 4 payasos trabajando. Entonces, si me podrían hablar un poco, ampliarme sobre esta compañía, cuál es la estética del grupo, el tiempo que llevan juntos trabajando. Bueno, la compañía lleva ya pues, unos 15 años de trayectoria. Durante estos 15 años ha ido cambiando muchísimo. Y bueno, creo que ahora estamos en un momento en que hacemos una cosa que nos es muy orgánica, ¿no? Que nos es muy natural. O sea, realmente hemos encontrado nuestro puesto, o nuestro estilo, que es un poco lo que resume el espectáculo que estamos presentando aquí, ¿no? Presentando lo que comentaba mi compañero, una cosa muy simple, cómica y Y que es es, muy bien acogida por el público porque lo pudo disfrutar en la función de ayer en la tarde. Como bien decía David, esta es la segunda ocasión en que nos visitan a este tipo de encuentro. ¿Qué importancia le concedes entonces poder compartir con estas compañías cubanas en este otro modo de hacer teatro callejero? A ver, para nosotros es un orgullo estar en el Festival de Teatro Callejero de aquí Matanza, sobre todo por lo significativo que puede llegar a ser, ¿no? Un festival de un formato así en Cuba y sobre todo el teatro callejero, ¿no? Que ya sea en Cuba o en Europa siempre ha sido el hermano menor, ¿no? Ha sido prácticamente considerado como un arte menor y una cosa que no es muy habitual, ¿no? Cuando hablas de teatro siempre piensas en sala y nosotros somos, la verdad, es una alternativa real que rompe un poco iconoclasta y que aquí realmente se están haciendo propuestas muy atractivas, pero todavía creemos que llevan un poco ese sello del teatro que quiere llegar muy lejos, ¿no? Muy simbolista, ofreciendo muchas cosas. Nosotros, yo vi a algunos de ustedes ayer en la función y pudieron comprobar perfectamente que la propuesta nuestra es completamente irónica, de risa, en la que tú burlas de ti mismo. En realidad el teatro callejero, a diferencia del teatro, que en el teatro tú vas a una sala a ver una obra y por el simple hecho de tener una entrada tú sabes que te lo vas a pasar más o menos bien. En el teatro callejero es otro estilo completamente distinto. Tú estás trabajando en la calle y la gente tiene la libertad de levantarse, irse y ahí nadie se ha enterado, no pasa nada. Por tanto, las propuestas que se presentan y que hay aquí, y sobre todo propuestas un poco más atrevidas, lo que buscan es coger y que el público, obligar al público un poco a quedarse. Entonces tienes que ser muy innovador y sobre todo muy fresco, muy rápido, saber que cuando pasa cualquier cosa Sí, entre el poder público, tomar todo lo que pase en el público en ese momento de la representación. por supuesto, porque por mucho texto que haya, cualquier cosa, ayer por ejemplo pasó un carro de la Claro, policía y nosotros jugamos con eso, ¿no? claro. Es improvisar y jugar con eso. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya usted sabe, todavía tiene oportunidad de disfrutar de esta obra Convictus, la propuesta que trae la compañía Pasabarret de España a esta sexta edición de la Jornada Nacional de Teatro Callejero. Y yo continúo con otras propuestas para usted que puede disfrutar este fin de semana. En el Teatro Papalote, por su parte, hoy en la noche se estará presentando para adultos la obra Andariegos. Y el sábado y el domingo a las 10 de la mañana, para los más pequeños, podrán entonces acercarse a la obra Se Durmió en los Laureles, también bajo la dirección de René Fernández Santana. Este domingo en el Parque de Monserrate a las 11 de la mañana se va a realizar una actividad para los niños con la payasita Maravilla. Estarán también acompañándoles la payasita Marisol, Marilú
y Pupi. Ahí podrán disfrutar de juegos, canciones y una agradable estancia junto a estos amigos del Barquito de Papel. Y concluyo informándoles que en el Cabaret Tropicana Matanzas estará este sábado la orquesta Los Bam Bam, acompañados por el grupo humorístico Punto y Coma. Usted recuerde que puede llamar al teléfono 265555 si desea reservar para esta función de Los Bam Bam. Y por supuesto, hasta el domingo puede usted acercarse a esta fiesta del Teatro Callejero. Por supuesto, disfrute de todas estas opciones para el fin de semana y el lunes estaremos con más.